Bueno, pues estamos aquí otra vez. Este es el último episodio de la serie, donde estamos hablando del tercer sello, que viene siendo el jinete del caballo negro en Apocalipsis capítulo 6. Y se lo recuerdo para que podamos entrar en materia. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ya hablamos de eso en los primeros episodios. Y luego dice el verso 6, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Pero no dañes el aceite ni el vino. A ver, aquí tenemos tres cosas, ¿sí? Eh, cuatro, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el trigo, la cebada, el aceite y el vino, son cuatro cosas. Sin embargo, podríamos resumirlo en tres, porque el trigo y la cebada, pues bueno, son granos, son alimentos, ¿sí? Sirven para hacer pan, ¿ok? El trigo y la cebada sirven para hacer pan. Entonces, de alguna manera, aquí lo que el ángel está diciendo es que estamos ante una economía donde existen estas tres cosas, ¿verdad? El pan, el aceite y el vino. Y cuando yo leía estas cosas, yo decía, ¿por qué dice esto? ¿Sí? ¿Por qué habla del pan, del aceite y del vino? Y yo me empecé a dar cuenta, a través de algunos textos que voy a mencionar en un momento, que cuando Dios habla del sustento de la vida, ¿sí? Para el ser humano, se refiere a estos tres. ¿Sí? Es interesante ver que a lo largo de las escrituras, de las sagradas escrituras, uno puede ver estas tres cosas repetirse. ¿Sí? Cuando Dios habla del sustento del ser humano, habla del pan, ¿sí? En algunos casos habla del trigo, en algunos de la cebada, pero habla del pan, del aceite y del vino. Y cuando llegamos aquí a Apocalipsis, al tercer sello, que es el tercer juicio de Dios, en pocas palabras nos está diciendo que el primero de estos tres elementos va a ser dañado, ¿sí? Porque, bueno, está diciendo, y por descarte lo suponemos, está diciendo que no dañe el aceite ni el vino. O sea, va a dañar el trigo y la cebada, pero entonces no va a dañar el aceite ni el vino. Podríamos decir que de estos tres elementos, el pan, el vino y la cebada, solo va a ser dañado uno de ellos. O sea, la tercera parte, ¿no? La tercera parte va a salir dañada y es el primero de los tres. Entonces, el primero de los tres va a ser dañado, que es el pan, ¿sí? El trigo y la cebada. Y no va a dañar el aceite ni el vino. Y qué extraño, ¿no? O sea, si estamos hablando de un juicio de Dios, qué extraño que diga esto. Eh, Va a ser un juicio, pero al mismo tiempo solo va a ser dañado uno de los tres elementos. ¿Ok? Qué extraño que diga esto, que solamente uno de los tres elementos es dañado. ¿Sí? Entonces, quiero yo que veamos algunos textos, no me voy a llevar mucho tiempo, pero por ejemplo dice el Salmo 104, 14 y 15, dice el salmista, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Aquí están los tres, ¿sí? El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Aquí están los tres, ¿sí? Eso está en los Salmos. Luego, si nos vamos, por ejemplo, a este que está en Ageo, del 1 al 7, Ageo 1 del 7 al 11, perdón. Es Ageo 1 del 7 al 11. Y es en el verso 11. Dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y vuelve a mencionar, ¿sí? El trigo, el vino y el aceite. O en otras palabras, el pan, el vino y el aceite. Y luego venimos a Jeremías 31, en el verso 12. Yo les pido a todos que lean los capítulos completos para que no se salgan de contexto. Yo aquí solamente quiero llevar su atención a este hecho en particular, ¿sí? Que Dios está hablando de estas tres variables, ¿sí? Por así decirlo. Dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová. ¿Cuál es el bien de Jehová? Y miren, dice, al pan, al vino, al aceite. ¿Eh? Eso está en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, entre el verso 10 y el 12. ¿Sí? Y luego vamos, por ejemplo, a Oseas capítulo 2,
entre el 21 y el 22. Dice el 22, dice, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. ¿Sí? Y así podríamos estar hablando aquí de más textos a lo largo de las escrituras, de la Biblia. Y podríamos ver que estos tres siempre están juntos. ¿Sí? El pan, el vino y el aceite. Y Dios lo que dice es que va a dañar a uno de ellos. No que Él lo va a dañar, lo que dice es que va a permitir que sea dañado. ¿Sí? Pero no va a permitir que los otros dos sean dañados. Solamente el trigo y la cebada, es decir, el pan. Solamente el pan va a ser dañado. Y yo aquí, cuando escucho sobre el trigo y la cebada y el pan y el sustento básico, lo que me viene a la mente es la canasta básica, ¿sí? La canasta básica, que es el sustento de la vida del ser humano, ¿no? De alguna manera, la canasta básica tiene los productos elementales para que el ser humano pueda vivir, ¿sí? Pueda sustentar su vida. Todos los países tienen una canasta básica dada, ¿sí? Y de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a la cultura de cada país tiene una canasta básica determinada. En México tenemos una canasta básica, ¿sí? Y los precios de la canasta básica se miden. Los precios de la canasta básica se miden. Y es impresionante ver cómo, yo creo que por ahí de la década de los 60, 70 del siglo pasado, 1965, 1970, de repente la canasta básica empieza a subir, y empieza a subir, y de repente agarra velocidad y ¡pum! Se va para arriba. ¿Sí? El sustento básico, el sustento del ser humano, la canasta básica fue dañada, ¿sí? Porque los precios subieron. Y para los que todavía se confunden con estos términos y no los entienden del todo, cuando hay inflación, lo que sucede es que los precios de las cosas aumentan, ¿sí? Y cuando los precios de las cosas aumentan y tú tienes la misma cantidad de dinero que tenías antes, entonces no te alcanza, ¿sí? No te alcanza. Los precios están subiendo y tú tienes el mismo dinero. Si un kilo de tortillas, por poner un ejemplo, valía, digamos, 5 pesos y tú tenías 5 pesos, pues comprabas tu kilo de tortilla. Pero cuando el kilo de tortilla sube a 20 pesos y tú solamente tienes 5, pues ya no te alcanza para un kilo. Te alcanza para un cuarto de kilo, ¿sí? Y esto es por poner un ejemplo tonto, si lo quieren ver así, ¿verdad? La inflación es perjudicial para la canasta básica. Y la inflación ha sido constante a partir de, como les digo, 1965, 70, por ahí. Voy a buscar una gráfica, la voy a colocar por aquí para que la vean. Pero es impresionante, la inflación ha crecido. Ha crecido desde entonces y sube y sube y sube. ¿Sí? Ahora, uno podría decir, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Esto está conectado con el caballo blanco. Y yo ya, hay una lista de reproducción en este canal donde yo les hablo acerca del caballo blanco y cómo el caballo blanco es el dinero en forma de papel, ¿sí? Lo que viene siendo el papel moneda. Y fue precisamente en 1971 que el último papel moneda que estaba respaldado por metal, que era el oro, estamos hablando del dólar americano. En 1971, Richard Nixon, entonces presidente de este país, decidió no seguir respondiendo por la convertibilidad entre el oro y el dólar americano. En ese momento se acabó, no hubo más convertibilidad del papel moneda a un metal, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos a ver cómo los precios empiezan a subir y empiezan a escalar y empiezan a crecer, y la población del mundo, que seguía creciendo, empezaba a usar un papel que cada año valía menos, cada año valía menos. Y entonces todo el mundo está persiguiendo los precios, y primero solo trabajaba el papá y con el ingreso del papá daba. Pero de repente nos dimos cuenta que no era suficiente con el ingreso del papá. Y tenía mamá que trabajar también. Y ahora, pues no solamente el ingreso de papá y mamá, sino también se requiere que los hijos trabajen. Y llega el momento que esto es tan desesperante, porque toda la familia está trabajando. Yo escuchaba el otro día que me platicaban de este matrimonio que acaba de tener un bebé. Y él trabaja y ella también trabaja. Y el bebé se lo dejan a la mamá de ella. Y todo el día están sin poder ver al bebé, y el bebé está con la abuelita, pero la abuelita también trabaja, porque la abuelita no es muy grande. La abuelita también trabaja. Entonces imagínense eso, qué vida del bebé, ¿no?
donde pues le ponen un poquito de atención, porque todos están trabajando. ¿Y por qué están trabajando? Porque necesitan ganar dinero. ¿Por qué tienen que ganar dinero? Pues porque el dinero no vale como antes. Porque la inflación, poco a poco, se ha ido comiendo el poder adquisitivo de la moneda. Esa es la verdad, ¿sí? Sin embargo, aquí estamos hablando de la transferencia de riqueza. La transferencia de riqueza. Todo lo que los ricos han acumulado, ¿sí? Todo el dinero, toda la riqueza que está acumulada en los grandes depósitos del mundo, en las grandes cuentas bancarias, en los grandes bancos, ¿sí? Todo está acumulado en Luxemburgo, ¿sí? En Liechtenstein, no sé cómo se pronuncia, en Mónaco, ¿sí? Son los estados más ricos del mundo, ¿eh? No es Estados Unidos. Estados Unidos no es el país más rico del mundo. Son estos 3 estados. Ahí está todo el dinero. Bueno, todas esas cuentas se van a vaciar. Todas esas cuentas se van a vaciar. ¿Quién las va a vaciar? Dios mismo las va a vaciar, ¿sí? Y ese va a ser el saqueo. ¿Y sabes a dónde va a llegar todo ese dinero? Y aquí te lo voy a decir. Ese dinero va a llegar a los hijos de Dios. No va a llegar a los cristianos, ¿eh? Va a llegar a los hijos de Dios. Los hijos de Dios que tienen una comunión con Dios en su intimidad con Dios, ¿sí? Los que todos los días caminan con Dios. Los que todos los días dicen, no, yo al pecado no me voy. Yo me mantengo en el camino estrecho, ¿sí? Y mira lo que te voy a leer ahorita, ¿sí? Dios tiene preparado al grupo receptor de la riqueza mala vida. Y aquí te va el primer texto que habla de esto. Dice en Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Y la Biblia dice que Jesucristo nos ha justificado del pecado, ¿sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Otro texto, este está en Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. No le da dinero, ¿eh? Le da sabiduría, ciencia y gozo. Y luego dice, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Escuchen bien lo que está diciendo, ¿eh? Al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Tómalo. Ahí está el grupo receptor. A los que agradan a Dios. Los malos, los que saquean, los pillos, ¿sí? Van a ser, ¿cómo les dije? Van a ser saqueados, ¿sí? Van a ser saqueados. Dice, para darlo al que agrada a Dios. Para dárselo al que agrada a Dios. Aquí están los receptores de toda esa riqueza mala vida. Aquí están los receptores. Para dárselo al que agrada. Miren, Dios es real, Dios está vivo, ¿sí? La gente no cree en Dios. La gente dice, no, Dios no existe. Pero Dios sí existe. Dios sí existe. Y están a punto de ver a Dios actuar en el mundo, ¿sí? De una manera impresionante. Dios va a saquear a los ricos y a los poderosos. Y todo ese dinero, que no se va a esfumar, ¿sí? Todo ese dinero va a ser transferido. ¿Va a ser transferido a quién? A las cuentas de todos aquellos que le agradan a Dios. ¿Eh? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Va a ser un momento impresionante en el planeta. Va a ser un tiempo de una confusión tremenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo está pensando en la política monetaria, ¿sí? En las teorías monetarias, ¿sí? Del dinero, ¿ok? Que si suben la tasa de interés, que si bajan la tasa de interés, que si sube el dólar, que si baja el dólar, que si sube la bolsa, baja la bolsa. Todo eso, no, todo eso ya no va a aplicar. ¿Por qué? Porque los que tenían el dinero se van a quedar sin un centavo. Lo único que van a conservar va a ser sus tiendas, ¿sí? Está bien, Dios no les va a quitar sus tiendas. Las tiendas ahí van a estar, los negocios ahí van a estar, pero todo su dinero que han acumulado y que por lo tanto han secado los ríos del mundo, eso Dios se los va a quitar y se los va a dar a los que agradan a Dios. Y por eso hay un texto donde Jesucristo, Jesús de Nazaret, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Qué impresionante, ¿eh? Los mansos, los que no pueden, los que no pelean por nada, esos van a heredar la tierra. ¡Wow! ¿Sí?
No van a tener que pelear, no se van a tener que enfrentar a nadie, no van a tener que... No, van a recibirlo todo, así lo van a recibir, así lo van a recibir. Sí. Qué impresionante, ¿no? Los mansos, los que agradan a Dios, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Qué impresionante. Y esa es la transferencia de riqueza. Y eso está a punto de pasar en el mundo, en el planeta. ¿Sí? Les digo, no sé cuándo va a pasar, no sé en qué momento va a pasar, pero sé que va a pasar. Sé que va a ocurrir. Esto va a ocurrir. Entonces, con esto termino esta serie de episodios. Si les gustó, si les llamó la atención, pero sobre todo, si les interesa que otra gente entienda estas cosas, yo les pido que compartan estos videos, que compartan esta serie, que le den like a los videos, porque en ese momento de la gran confusión, ¿sí? Así le llamo, la gente necesita saber qué está pasando. ¿Sí? Y esta serie lo explica todo. Esta serie lo explica todo con lujo de detalles. ¿Ok? Bueno, pues por mi parte es todo. Revisen los demás videos del canal, son muy interesantes. El Señor Jesús, Jesús de Nazaret, está a punto de regresar a la tierra. ¿Ok? Necesitamos estar preparados. ¿Ok? Porque el Señor está por regresar. Bueno, es todo por mi parte y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye.